Hola chicos de quinto, ¿cómo les va? Como sabía que me extrañaban un montón, se me ocurrió filmar este pequeño fragmento de una clase para que podamos estar juntos. Yo sé que ustedes me extrañan una bocha y tenían ganas de verme, así es que este pequeño video les va a servir para el trabajo que vamos a tener que hacer en observatorio de medios, ¿sí? Después les voy a pasar en el grupo, como siempre, las actividades. Bueno, a ver, primero, pasamos lista, ¿quieren? A ver, acá tengo la lista, mirá. Arce Arellano. Mejor hacemos una cosa. Les pongo presente a todos, ¿eh? Todos van a estar presentes porque estoy seguro de que ninguno va a faltar a ver esto. ¿Vamos? Presente a todos. Bueno, el trabajo que vamos a hacer tiene que ver con intentar descubrir cómo funcionaron los medios de comunicación durante la Guerra de Malvinas. Ustedes saben que el 2 de abril es feriado porque conmemoramos la recuperación de las Islas Malvinas y homenajeamos a los caídos en Malvinas. Bueno, yo acá les puse, en este pequeño pizarrón que tengo, porque no tengo un pizarrón en casa tan grande como el de la escuela, les puse algunos datos, y mi intención es en estos pequeños minutitos explicarles más o menos qué pasó en Malvinas. Bueno, yo les puse, la recuperación de Malvinas fue el 2 de abril de 1982, ¿sí? El conflicto duró 74 días. Hubo 33 días de combate y fallecieron 649 argentinos. Por eso les pusimos 649 héroes, ¿sí? Bueno, ¿cómo viene? Uy, tiré el alcohol en gel, ¿sí? Tengo alcohol en gel acá, Así que ustedes saben que a cada ratito, ¿sí? Alcohol en gel, así, así, así para las uñitas, ¿sí? Esa es la forma. Bueno, estábamos en Malvinas, 2 de abril. Ustedes saben sintéticamente que las Malvinas es un territorio nuestro, porque está dentro de nuestro mar, ¿sí? Tengo por acá un mapita, miren, ¿ven? ¿Sí? ¿Se ubican? Acá está la punta de la Argentina, Tierra del Fuego, acá están las Islas Malvinas, ¿sí? ¿Lo ven ahí? Bueno, las Islas Malvinas forman parte de nuestro territorio. Hace muchísimo tiempo, ¿sí? En 1833, Inglaterra usurpó las Malvinas. En la época en que Inglaterra hacía esto de conquistar territorios, ¿no? Sin demasiada razón, porque Inglaterra está en la otra punta del mundo y se quedó con las Malvinas que están allá abajo. La cuestión es que desde ahí las Malvinas siempre se estuvieron usurpadas por Inglaterra y la Argentina las recuperó el 2 de abril de 1982. Hablamos de recuperación, no decimos que la Argentina invadió las Malvinas en el 82, porque para invadir, alguien invade algo que no le es propio, algo que es de otro. Como las Malvinas son nuestras, no invadimos las Malvinas, sino que las recuperamos. Bueno, en 1982, como ustedes saben, como vimos la otra vez, la Argentina estaba viviendo una dictadura militar, ¿sí? El presidente del momento se llamaba Leopoldo Fortunato Galtieri, y la dictadura ya estaba teniendo mucho descontento de parte de la gente. Incluso unos días antes del 2 de abril, la Plaza de Mayo se llenó de gente que hizo una enorme manifestación el 30 de marzo del 82 pidiendo que la dictadura se vaya. La gente se juntó allí y empezó a cantar: se va a acabar la dictadura militar. La gente estaba muy cansada ya de la dictadura. Y la recuperación de Malvinas fue una manera que encontró el gobierno de la época de Galtieri, que era el presidente. Acá lo vamos a anotar, así le va quedando: Leopoldo Fortunato Galtieri. Lo que hizo la dictadura fue intentar con esto ganar el apoyo popular. ¿Por qué el apoyo popular? Porque todos en nuestro país, desde que éramos chiquititos, íbamos a la escuela y siempre nacimos sabiendo que las Malvinas son argentinas y que eran esas dos islitas que tanto queremos, que Gran Bretaña se apoderó. Entonces el 2 de abril, en plena dictadura, los argentinos nos levantamos todos y descubrimos, nos enteramos, nadie lo sabía, era un estricto secreto, que la Argentina había recuperado las Malvinas. Así lo tituló el diario Clarín de ese día. Yo tengo acá el original del diario Clarín del año 82. Pasó un montón de tiempo. El diario está un poquito viejo, pero lo tenemos acá. Miren, ahí dice:
¿Ven el título? Que dice Euforia popular, la recuperación de las Malvinas, ¿sí? Y está la foto del presidente con la plaza llena. La misma plaza que unos días antes se había llenado pidiendo que la dictadura se vaya, se volvió a llenar de gente aclamando a el presidente de facto de la época, porque la gente estaba muy contenta porque habíamos recuperado las Malvinas. Así, vamos a ver una partecita del video, anunciaba este señor, el presidente, la recuperación de las Malvinas. Escuchen lo que decía. Acá están reunidos obreros, empresarios, intelectuales, todos los órdenes de la vida nacional, en la Unión Nacional, en procura del bienestar del país y su dignidad. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad, pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Decía, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla, que venga el principito. Así hablaba. Bueno, muchos dicen que esa forma de hablar del señor presidente de esa época tenía que ver porque era un poquito afecto a la bebida, parece que dicen, no sé si será cierto. Bueno, la cuestión es que, por esta cuestión de que el presidente le gustaba o no, o porque se improvisó, a Malvinas fueron, la mayoría de los soldados que fueron soldados conscriptos que tenían entre 18, 19 y 20 años. Recuerdan que cuando hablamos de la dictadura ustedes me preguntaron qué era el servicio militar obligatorio, que cuando cumplías 18 años te sorteaban y al que le tocaba tenía que ir a hacer un año, lo que se llamaba la colimba, o sea, un año de instrucción militar obligatoria. Bueno, a Malvinas fueron soldados clase 62 y clase 63, es decir, nacidos en el 62 y nacidos en el 63. Los que nacieron en el 63, que empezaron a hacer el servicio militar, entraron al servicio militar en marzo y la Argentina recuperó las Malvinas en abril. Es decir, que muchos soldados tenían un mes en el servicio militar, algunos todavía no habían tirado nunca un tiro, no sabían ni cómo se usaba un fusil, y los cargaron en un avión y los mandaron a Malvinas. Todos los testimonios de la mayoría de los conscriptos que fueron hablan de que la pasaron mal, de que pasaron frío, de que había poca comida, porque la verdad es que el gobierno argentino no estaba demasiado preparado para enfrentar a una potencia como Inglaterra, que es una potencia militar y económica mundial, sobre todo porque el gobierno argentino pensó que la flota inglesa no iba a venir, que los ingleses iban a quedar en Inglaterra y no iban a venir a la otra punta del mundo a recuperar un par de islas, y se equivocaron. Los ingleses vinieron. La Argentina recuperó las islas el 2 de abril, envió un montón de soldados, el 70% de los soldados eran conscriptos, eran muy jovencitos, soportaron un frío enorme, Malvinas está bien en el sur, estuvieron mal alimentados, viviendo en pozos, con poco abrigo. La flota inglesa llegó, cruzó todo el mundo, todo el océano, llegó el 1 de mayo, se apostó la flota inglesa rodeando Malvinas y comenzaron los bombardeos. Bombardearon todos los días bombas y bombas y bombas y bombas para desgastar a los soldados argentinos, para que los soldados argentinos tuvieran miedo y además no se pudiera abastecer a las tropas, entonces no les podían llevar comida, no les podían llevar lo que necesitaban, y los soldados nuestros comenzaron a pasarla muy mal, y alrededor del 24 de mayo los ingleses desembarcaron, comenzaron los combates y la Argentina se terminó rindiendo el 14 de junio. Pasó otra cosa en medio que después van a ver cuando vean las noticias, que tiene que ver con el hundimiento del crucero Belgrano, ¿sí? Acá tengo el diario de la época que habla del hundimiento del crucero Belgrano. El crucero Belgrano era un barco muy viejito que tenía la Argentina, un barco que había sobrevivido de la Segunda Guerra Mundial, que estaba navegando fuera de la zona de exclusión. Acá está el dibujito, ¿sí? Es decir, había una zona en la que se podía combatir y fuera de esa zona no se podía, según las reglas internacionales. Bueno, el crucero Belgrano estaba fuera de la zona de exclusión. Los ingleses lo hundieron igual y allí fallecieron
323 argentinos. Fue uno de los hechos más sangrientos de la guerra. Acuérdense que yo les decía que hubo 649 caídos en Malvinas, 323 se hundieron con el crucero Belgrano. Eso fue el 2 de mayo de 1982. La Argentina, como les decía, se rindió el 14 de junio. Ese es más o menos el contexto, ¿sí?, de lo que fue la guerra de Malvinas. Cuando Argentina se rindió y la dictadura tuvo que comunicar que habían finalizado los combates, la gente se enojó muchísimo. ¿Por qué se enojó muchísimo? Porque durante toda la guerra de Malvinas, los medios le dijeron, los medios de comunicación, que estaban censurados y que no podían informar libremente, y que todo lo que se decía desde Malvinas, la dictadura lo controlaba, los medios de comunicación vinieron diciendo durante toda la guerra que Argentina estaba ganando. Los títulos de las tapas de las revistas y de los diarios eran: estamos ganando, seguimos ganando, hundimos tantos barcos ingleses, derribamos tantos aviones, la Argentina está ganando. Y entonces la gente que estaba acá en el continente, muy lejos de Malvinas, en esa época no había ni Facebook, ni celulares, no había forma de comunicarse con los soldados, pensó que estábamos ganando la guerra y que estaba todo bien. De hecho, en medio de la guerra, en 1982, en junio, fíjense que en junio todavía se estaba peleando en Malvinas, la Argentina fue a jugar un mundial de fútbol en España. Argentina había sido campeón del mundo 4 años antes. En el 82 iba a defender el título, se fue a España y fue el primer mundial que jugó Maradona. Había una expectativa tremenda. De los argentinos mirábamos el mundial, porque pensábamos que en Malvinas nos estaba yendo bárbaro y que era un trámite la guerra. Esto porque los medios de comunicación, debido a la censura que impuso la dictadura militar, le mintieron muchísimo a la gente. De tal manera que cuando la guerra un día terminó y nos dimos cuenta que habíamos perdido y volvieron los soldados y comenzaron a contar lo que les había pasado, el pueblo argentino se enojó mucho y esto terminó haciendo que la enorme presión de la población hiciera que la dictadura se tuviera que ir, llamar a elecciones y regresara a la democracia. Y comenzó allí algo muy triste que se llama el proceso de desmalvinización. ¿Sí? Bueno, el proceso de desmalvinización lo que significa es que se intentó olvidar lo que había pasado en Malvinas. La gente, incluso en un primer momento, hasta hizo responsable a los propios soldados de lo que había acontecido, porque es muy doloroso asumir una derrota. Entonces, las Fuerzas Armadas, buena parte de la sociedad, quiso olvidar lo que fue la guerra de Malvinas. Los veteranos de guerra fueron ocultados, la gente no los reconocía, no estaban bien atendidos, no cobraban buenas pensiones. Durante mucho tiempo los veteranos de guerra andaban vendiendo bolsas de residuos por las casas para tener un ingreso digno. Hasta que hace unos años ya esto fue cambiando y afortunadamente la gente comenzó a valorar a los veteranos de guerra y a reconocer a los héroes que quedaron en Malvinas, y esto ha ido cambiando. En parte porque en las escuelas se hace lo que estamos haciendo hoy, recordar la fecha y contar lo que pasó en Malvinas. Bueno, ese es el resumen de la guerra de Malvinas. Si quieren ampliar un poco más, pueden googlear, pueden buscar en internet, hay un montonazo, pero un montonazo de material. A partir de esta pequeña introducción, para que ustedes sepan lo que fue pasando, lo que vamos a hacer ahora es que van a ir viendo algunos videos que yo les voy a pasar el link y van a ir respondiendo algunas preguntas con algunas consignas para que intentemos darnos cuenta cómo funcionaba la comunicación durante Malvinas y esta enorme censura que había que hizo que se le mintiera a un país entero. Ubíquense en la época, ¿sí? No había internet, no había celulares, no había redes sociales, no había forma de comunicarse con las islas. Muchos soldados fueron a Malvinas y las familias no sabían que los habían mandado allá. La única forma de comunicarse durante el primer tiempo era por carta, pero los militares leían las cartas, tanto que enviaban los soldados como las cartas que se enviaban desde acá. Entonces no había una posibilidad de comunicarse y saber lo que estaba pasando. Los medios de comunicación mentían y la población argentina, alguna parte, se pudo enterar más o menos que en realidad la guerra no la estábamos ganando, y cómo era la realidad de lo que estaba sucediendo, escuchando una radio que se llama
Radio Colonia, que es una radio que está en Colonia, en Uruguay. Está cruzando el Río de la Plata, muy cerquita de Buenos Aires, pero es una radio AM que acá se escuchaba. Y como en Uruguay es otro país, esa radio sí contaba lo que estaba pasando. Yo les pasé allí un pequeño link para que vean la historia de Radio Colonia, que verdaderamente esos periodistas uruguayos se jugaron y contaban la realidad. Entonces el que sabía que se podía escuchar Radio Colonia, la escuchaba, empezaba a escuchar que la Argentina no le estaba yendo bien en la guerra. Incluso hay una anécdota muy curiosa que cuenta que la selección argentina de fútbol, en la que estaba Maradona y todas las estrellas del fútbol, salió acá de la Argentina para ir a jugar el Mundial en España, recontra convencidos de que estábamos ganando la guerra y que todo era un trámite, que estaba todo bien. Y cuando llegaron a España, en España empezaron a ver lo que decían los medios españoles, y los medios españoles contaban la verdad, y decían que nos estaba yendo muy mal, y que los ingleses estaban ganando y que los argentinos en las islas la estaban pasando muy mal. Entonces, cuando esto se supo acá, después de que terminó la guerra, imagínense cómo reaccionó la sociedad. Y además, la gente se enojó mucho porque pasó otra cosa muy desagradable. Durante toda la guerra de Malvinas, la gente acá colaboró y mandó cosas para los soldados. Se hicieron transmisiones de televisión para juntar fondos y la gente iba y donaba plata, las abuelas iban y donaban las joyas, los anillos, las cadenas. Se enviaban chocolates, porque el chocolate te hace bien cuando hace frío, entonces se mandaban chocolates con cartitas para los soldados. Yo iba a la escuela primaria en esa época, nosotros todos los días le escribíamos una carta al soldadito que estaba en Malvinas y le poníamos: querido soldadito, te mando este chocolate para que no tenga frío, yo me llamo Walter y voy a tal grado, y le contábamos todo y le mandamos la cartita. Y resulta que después, cuando vinieron los soldados, nos contaron que todo eso que la gente mandó allá no llegó. Y por ahí ibas a un kiosco del sur y comprabas un chocolate que venía con una cartita dentro. O sea que muchas cosas no llegaron de lo que la gente envió. Bueno, ese es el resumen. Espero que haya sido claro. Les voy a pasar la consigna del trabajo y después me lo entregan, y obviamente estoy abierto a todas las consultas, como hicimos todos estos días, me van contando. Y les voy a ir pasando también las tapas de los diarios de la época y de las revistas de la época para que vieran cómo se iba contando el conflicto. Acá yo tengo el diario Clarín, pero todos los medios, la enorme mayoría, fueron cubriendo el conflicto con mentiras, ¿no? Por ejemplo, miren esta, que decía: duro ataque aéreo a barcos británicos. Siempre las noticias que se publicaron eran como que Argentina le estaba yendo mal. Bueno, espero que les haya sido claro. Esto se los voy a compartir a través de este canal, que es mi canal de YouTube, pensado para comunicarme con ustedes. Que les vaya bien, no me extrañen mucho, y alcohol en gel. Se ponen un poquito o se lavan las manos con agua y jabón, se cuidan, desinfectan, cumplen con la cuarentena obligatoria si estamos todos sanitos, y cuanto antes nos vemos en la escuela.